Si viniéramos desde el futuro, unos 15 años más adelante, del 2037, y no tenemos resuelta la pregunta, ¿qué hacemos por las generaciones? Será demasiado tarde para nuestras familias. Súmate a este viaje en el tiempo, en donde encontraremos la dirección de la voz de Dios en su palabra. Somos Iglesia Antioquía, transformando vidas. Un gran abrazo y un saludo a cada uno de ustedes en esta nueva temporada de podcast y en este nuevo episodio, el cual tengo la bendición de poder compartir con ustedes y realmente dedicar un tiempo intencional para transmitir principios de parte de Dios que tenemos la certeza que son vitales y fundamentales para esta temporada. Voy a tomar una práctica que he escuchado de algunos podcasts de comenzar con la conclusión. La vamos a repetir al final, pero vamos a comenzar y quiero tomarme la licencia de leer la conclusión, que es muy breve, tal como está escrita. ¿Cómo enfrentar esta temporada tan particular? Esa es la pregunta a responder. La respuesta es viviendo de manera simple y profunda. Y ese es el nombre de este episodio. Vive de manera simple y profunda. Enfocándonos en lo que Dios nos ha determinado como el camino a seguir, el cual es ser y hacer discípulos, primeramente en nuestros hogares y después en nuestro entorno. Como a su vez sacando toda la distracción que pueda estar presente en nuestras vidas, que nos haga errar en el blanco, errar en el objetivo, el cual es amar a Dios con toda nuestra vida y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la conclusión de este episodio que tiene como título Vive de manera simple y de manera profunda. Si tuviésemos que llenar una mochila de camping con cosas para poder ir a una isla desierta, para poder tener una misión de supervivencia, ¿qué cosa llevaría dentro de esa mochila? Quizá alguno podría decir, yo llevaría a mi mujer porque es la persona que más amo en el mundo entero y vería la manera que mi mujer pudiese entrar dentro de esa mochila. Pero a lo mejor otros dirían, ¿sabes qué? Yo llevaría mi smartphone, mi teléfono inteligente para poder pedir comida por delivery y que el Rappi me llegue a la isla desierta. Otros quizá llevarían herramientas para poder sacar agua del agua del mar y para poder construir una balsa que lo lleve de vuelta a un lugar que tenga mejores condiciones que esta isla desierta, y así usted y cada uno de nosotros puede llenar esa mochila de muchas cosas. Y créame que en estos últimos años personalmente he llevado un proceso de reflexión, de determinar vivir de manera más simple pero a la vez profunda. Este concepto no vino por un mensaje de un podcast, sino que vino por un proceso de culminación de una temporada de Yom Kippur de hace 3 años atrás, en el cual caminando y conversando con el Señor quería llegar a una conclusión de una palabra entregada por Él. No quería presentarme en el término del ayuno diciendo que tan solamente había cumplido con esas buenas 24 horas de dejar de tomar agua o de comer, sino que tenía una convicción profunda de que Dios en ese año particular me quería entregar una palabra específica. Y esa palabra específica fue: deja de vivir quizás de manera tan compleja y superficial y pasa a ser una persona que sea más simple, pero a la vez que tenga conceptos más profundos. Y eso ha marcado los últimos años de mi vida. Estoy aún en un proceso de desarrollo, pero creo personalmente que es un consejo muy adecuado y muy preciso para poder determinar los 15 años que estamos proyectando, los 15 años que estamos viendo en el 2037, esos 15 años que pueden marcar las generaciones de nuestras familias. Le invito a que lo pueda pensar de esa manera. En estos 15 años quizás no estamos jugando esa cuarta generación de bendición que la Escritura nos muestra como un desafío a lograr, y en estos 15 años tenemos que determinar de manera concreta de vivir de manera simple y a la vez profunda. Y es que si nosotros repasamos algunos textos de las Escrituras podemos ver de que nuestro Dios
es un Dios que es simple y no en un concepto que puede ser parcializado de decir, simple que le da lo mismo, no, sino que el corazón y el amor de nuestro Dios es un amor que es sencillo. Somos nosotros muchas veces que le colocamos algunas variables complejas y tratamos de buscar ciertas cosas que en realidad entorpecen más que benefician nuestra relación con Dios, siendo de que el corazón de Él siempre ha sido un corazón de amor y que ha entregado un mensaje directo y concreto. Hablábamos también hace un tiempo de que era necesario el poder escuchar esa voz de Dios y llevarla a la práctica, llevarlo a la vida. Y las Escrituras nos muestran en diferentes pasajes que ciertamente Dios nos habla de esa manera. Dios nos habla a través de parábolas, Jesús hablaba a través de parábolas, pero siempre las parábolas eran directas, eran concretas, eran simples, pero a la vez eran profundas. Y esa es una manera en la cual Dios quiere que vivamos, que seamos simples, que no nos compliquemos por cosas y que no las sobredimensionemos, pero que tampoco no seamos como se tiene como tendencia en esta generación, de ser livianos en muchas cosas, de ser superficiales, sino que profundicemos las cosas que Dios nos está dando, que debemos priorizar y a la vez llevemos a una vida cotidiana. Vamos a repasar o a leer 4 principios que están asociados a vivir de manera simple y a la vez profunda. Comencemos desde el principio, desde Génesis. En el Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren en el suelo. Acá en un versículo vemos 5 instrucciones que son simples y profundas: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, gobernarla y reinar sobre la creación. Una vida simple y profunda se basa en administrar y en poder multiplicar. Porque nosotros, los hijos de Dios, reconocemos que cada día es una nueva oportunidad y cada día está llena de bendiciones en la cual Dios nos permite poder administrarlas. Porque para nosotros que somos hijos de Él y hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, sabemos de que cada día podemos tener la opción de administrar algo que Dios nos entrega y poder multiplicarlo como tal. Y eso debe ser algo simple que tenemos que llevarlo en una práctica de manera permanente. Administrar los tiempos que Dios nos entrega, administrar los recursos, administrar las amistades, pero no para nuestro propio beneficio, sino que para que el nombre de Dios se vea glorificado y que eso se pueda multiplicar en otro, que pueda dar fruto en otro. Entonces, el primer principio para poder vivir una vida simple y profunda es poder administrar lo que viene de parte de Dios y multiplicarlo en otro. El segundo principio, nos vamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 4. Acá hay un contexto bien particular porque era una encomienda que Jesús daba a sus discípulos y le decía: no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan ni siquiera a saludar a nadie por el camino. Alguno podría decir: pero ¿qué es Jesús? ¿Por qué tan antisocial? ¿Qué pasa con el contacto para poder establecer lazos fuertes? Pero no, sáquese eso, porque no está asociado a ese concepto, sino que en ocasiones, como en esta temporada, tenemos que redimir el tiempo de una manera más exigente aún. Ser más específico en la encomienda que Dios nos entrega e ir de manera concreta y cumplir ese llamado o esa misión que Dios nos está dando. Ejemplo, supongamos, como se mencionaba en el último podcast, para los que lo recuerdan, el pastor Héctor Quiroga nos compartía de que Dios le hablaba trayendo a memoria nombres de algunas personas y él en obediencia le llamaba de manera inmediata. Entonces, el segundo principio, que es el enfocarnos, tiene que estar asociado a eso. Vivimos de manera simple y profunda cuando escuchamos esa voz de Dios y nos enfocamos en el objetivo y lo llevamos a la práctica de manera rápida. Sin ansiedades, sin esperar resultado inmediato, pero yo voy y soy obediente a lo que Dios me está diciendo. Y si Dios coloca en mi corazón el nombre de una persona, yo voy y me acercaré, le llamaré por teléfono y le preguntaré cómo está y realmente poder cumplir esa misión que Dios me está dando. Entonces, vivimos siempre de manera simple, porque es algo simple, no complejo, no rebuscado, sino que una llamada telefónica de verdad que pueda cambiar la vida de otra persona. Usted puede ser la voz de Dios en un momento de soledad de un amigo que quizás está pasando por una temporada difícil, puede ser esa unción de ayuda que se necesita en aquel compañero de colegio que no vea quizás hace 20 años, pero si Dios le coloca en su mente, en su corazón el nombre de él,
vaya y llámenle por teléfono. Eso es enfocarse en la misión, y es lo que Jesús le encomendó a sus discípulos. No se distraigan con nada de lo que está alrededor, sino que enfóquense, sea simple, pero a la vez profundo. Hágalo como lo dice el pastor Héctor García, hágalo intencional. Entregue su vida en lo que está haciendo, enfóquese. También otro consejo para vivir de manera simple y profunda es la palabra purgar, que quizás es una palabra media rebuscada, que no se conoce, pero purgar es sacar todo lo malo, desechar todo lo que nos estorba. Y en Hebreos 12:1 hay un muy buen consejo asociado a este concepto de sacar lo que estorba, que incluso recordaba un concepto japonés que se asocia a la palabra lin, que es una manera de producir limpio, y es el versículo 1 donde dice: por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos, recordemos el contexto de Hebreos 11, el salón de la fe, como el salón de la fama de los héroes de la fe, como dicen algunos, que nos quitemos de todo peso que nos impida correr. Y acá, ojo, que hay un pequeño detalle que es importante enfatizar. Dice: quitemos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Acá, en el texto, el autor del libro de Hebreos dice: quitémonos todo peso, especialmente el pecado. Y uno podría decir, entonces hay peso que no necesariamente es pecado, y puede ser de que existen prácticas en nuestra vida que a lo mejor, según nuestro paradigma, no es el pecado que tan conocido, puede ser como lo más famoso, pero que sí son estorbos, sí son cosas que nos están quitando energía, sí son situaciones, prácticas de vida que nos están quitando tiempo y que nos impiden poder correr de manera ligera. Recordaba y hablaba recién con un buen amigo que está planificando su viaje, que él había determinado viajar ligero, que era ir con lo mínimo. ¿Y es por qué? Porque se lleva mucho, y es un consejo espiritual, realmente vivir de manera ligera, de vivir de manera simple, no sobrecargarnos. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos ido a esos ascensos que tanto extrañamos, llevamos nuestra mochila hasta, no sé, hasta con el gorro de lana por si se ponía a llover en verano a las 7 de la mañana? Y en realidad toda esa cosa que uno podría decir, pero no es algo necesariamente malo, pero pasa a ser de ese peso adicional, de ese estorbo que tenemos que sacar de nuestras vidas para ser simples y a la vez profundos en nuestra relación con Dios. Y por último, y creo yo lo más importante, es saber de que el corazón de Dios siempre ha sido poder generar una relación que sea duradera y que sea permanente. Hay un relato de las Escrituras que habla del resumen de la ley, que es muy conocido, que está en Mateo 22, del 36 al 40. Cuando le preguntan al gran Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el resumen de la ley? Y él dice, y toma y cita el Shema, ¿cierto? Deuteronomio 6:4. Y el Shema, ¿cuántos segundos son el Shema? Dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 20 segundos. Así de simple, pero a la vez así de profundo. Y en esa respuesta del Señor, cuando decía: ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo, en eso se resume toda la ley. Es en esa frase donde está reflejado ese corazón simple y profundo de parte de Dios. Simple, porque, amados, son 30 segundos de una frase que el pueblo de Israel hasta el día de hoy la repite en la mañana y en la noche. No como van las repeticiones, seguramente más de algunos, quizá algunos sí, pero en esas palabras tan simples está toda la esencia del corazón de Dios. Escucha, pon en práctica de manera obediente, de manera simple, de manera profunda, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, hoy día en que estamos en un mundo repleto de oportunidades, y créame que es así, repleto de oportunidades. Si hace 20 años atrás hubiésemos dicho, tengo la opción de poder conectarme con alguien en el otro lado del mundo en una videollamada y poder aprender de él, hubiese sido algo quizá imposible de pensar. Y así muchísimas oportunidades que hoy tenemos, créame que esa voz de dirección de parte de Dios siempre va a ser simple y profunda, pero debemos querer buscarla de manera intencional para poder vivir en medio de esta temporada. Porque tal como comenzaba este podcast,
La conclusión de cómo poder enfrentar esta temporada tan profunda esta temporada tan particular es viviendo de manera simple y profunda, enfocándonos en lo que Dios ha determinado como el camino a seguir, el cual es ser y hacer discípulos, primeramente en nuestros hogares y después en nuestro entorno, como a su vez sacando toda distracción, de la cual tenemos muchísimas. Quite toda distracción que está presente en nuestras vidas y que nos haga errar al blanco. Que errar al blanco es la misma frase de hace miles de años. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Así que, amados, ese es el podcast del día de hoy. Les invito a que pueda participar, a hacer sus comentarios y que sobre todo que dedique tiempo a escuchar y a reflexionar lo que Dios nos está hablando. Un abrazo a cada uno de nosotros. Somos benditos.